Hola amigos, buenos días. En este vídeo os voy a explicar todo, absolutamente todo lo que tenéis que saber sobre el golpe de calor. Cuáles son sus síntomas, cuáles son sus secuelas, cómo tenéis que actuar y cuál es el tratamiento que tenéis que llevar a cabo si notáis que vuestro perro está pasando por un golpe de calor. Y nada, no me enrollo más. Aquí en el vídeo os lo cuento todo. ¿Qué es el golpe de calor? Pues llamemos golpe de calor o hipertermia al incremento desmesurado de temperatura corporal del perro. Normalmente la temperatura del perro está entre los 38 y 39 grados y en un golpe de calor o hipertermia la temperatura puede llegar a los 42 grados de temperatura. Esto se ve favorecido primero porque los perros no tienen capacidad de sudar, es decir, no tienen glándulas sudoríparas salvo en los espacios interdigitales de las patas, es decir, muy poco. Pierden solamente calor a través del jadeo y beber agua, y otra forma es a través de las zonas de piel con menos pelo, me refiero sobre todo a la zona abdominal. En definitiva, no es el cuerpo del perro el mejor cuerpo para eliminar excesos de calor, por decirlo de alguna manera. ¿Qué consecuencias va a tener el golpe de calor en un perro? Pues las consecuencias son muchas y la verdad es que no son muy positivas. Podemos tener problemas vasculares, hemorragias, una acidosis metabólica, es decir, una bajada del pH de la sangre, con lo cual eso tiene unas repercusiones graves también. Vamos a ver que el perro va a tener unas consecuencias a nivel neurológico y a nivel respiratorio, puede también tener consecuencias graves y se puede llegar a provocar un edema cerebral. El golpe de calor es una de las causas más frecuentes de edema cerebral. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que un perro tenga un golpe de calor? Pues básicamente los factores de riesgo pues son, como os podéis imaginar, las temperaturas muy elevadas con sobre todo altos grados de humedad ambiental, los espacios reducidos, ya os habréis enterado en más de una ocasión porque salen las noticias, tanto niños como perros que son olvidados en un espacio pequeño cerrado como pueda ser el coche, son candidatos idóneos a sufrir o padecer un golpe de calor. Que el animal tenga poca agua a su disposición, como os he comentado anteriormente, la pérdida de calor que va a tener el cuerpo es por el jadeo, y ayuda mucho para que ese jadeo sea más efectivo que la lengua y la cavidad bucal esté fresca, para lo cual necesita un aporte de agua fresco y limpio pues en cantidad. Y otro factor a tener muy en cuenta es que los golpes de calor suelen ser más frecuentes en los perros que están atados con correa. ¿Por qué? Porque al pasar calor y estirar la correa para ir a buscar un sitio más fresco, dañan su garganta, dañan los cartílagos y demás, respiran con mayor dificultad y tienden a tener más golpe de calor. ¿Hay perros con mayor predisposición a tener golpes de calor? Pues por supuesto, los perros ancianos, mucho más predispuestos, los perros más jóvenes, los cachorrines también, los perros obesos, los perros que están gorditos, mucha más predisposición, los perros con capa negra, que son muy bonitos, que son muy agradables, pero lo pasan fatal en verano, pero fatal. También es un factor predisponente los perros que acaban de comer, es decir, en las épocas estivales es mejor que el perro coma o que haga la comida más fuerte a la noche, más que durante el día. Y otro factor que también es muy a tener en cuenta es hacer ejercicio con el perro en las horas centrales donde el sol más te está cascando. Esto parece de perogrullo, pero hay gente que lo sigue haciendo, salir a las 12 del mediodía con el sol en vertical a correr por el parque con el perro. Malo para la persona y malo para el animal. Si lo quieres hacer tú, hazlo, pero no te lleves al perro. ¿Qué síntomas tiene un perro con golpe de calor? Pues va a ser un perro que jadea muchísimo, va a tener una respiración muy agitada, muy forzada, el jadeo es constante, va a tener muchísima dificultad para moverse, de hecho es muy normal que se tambalea como si estuviese borracho, tiene alteraciones en la salivación, saliva muchas veces en cantidades brutales, parece que tenga un ataque de epilepsia, cosa que no tiene nada que ver con la epilepsia. Y sobre todo, os llamará mucho la atención que tanto la lengua como todo lo que es la mucosa interior de la boca aparece de una tonalidad azulada. Esto es muy característico en los golpes de calor. ¿Y cómo tenemos que proceder ante un golpe de calor?
Pues sobre todo lo más importante es no ponerse nervioso, no hay que ponerse histérico, porque no es adecuado, no es adecuado porque se cometen barbaridades. No os ofusquéis tampoco en meter al perro en una bañera con cubitos, no es necesario. Hay que refrescar al perro, pero tampoco hacerlo pasar de una hipertermia a una hipotermia. Refrescar al perro es muy sencillo, simplemente mojáis toalla y la frotáis, sobre todo por las zonas donde es más efectiva esa pérdida de calor, que es sobre todo la zona inguinal, el vientre, la tripa, la panza. Ahí ponéis las toallas húmedas, un poquito frescas si queréis, pero no conviene que tampoco pongáis hielos en esa toalla. Hay que darle de beber, pero tampoco de golpe muchísima agua, porque provocaréis un vómito que agravará posiblemente los cuadros de acidosis metabólica. Beber sí, con moderación, y tampoco es bueno que deis el agua helada. Puede ser muy interesante si tenéis a mano naranja, que a ese agua que le vais a dar de beber, pues exprimáis un poco de naranja, porque la naranja recién exprimida contiene mucha vitamina C y esto nos va a ayudar mucho a la recuperación del perro con golpe de calor. Y lógicamente, y esto sí que es recomendable al 100%, debéis llevar al perro a la clínica. Y me diréis, oye, pues si le está dando de beber, sí, pero esa no es la suficiente hidratación. Habrá perros que se salven, no digo que no, pero hay muchos más que fallecen. ¿Por qué? Porque cuando un perro ya está con golpe de calor, hay que meter también algunos medicamentos, algunos antiinflamatorios, algunos vasodilatadores, alguna serie de sustancias que vosotros no vais a tener a mano porque se tienen que aplicar vía intravenosa, y luego la hidratación que te ofrece un suero pinchado no es la misma, por más que lo queramos hacer ver así, que la hidratación de un suero oral. Un suero oral es para salir del paso, nos viene muy bien, funcionan de narices, pero en un golpe de calor hay que poner un suero vía intravenosa, pero clarísimamente. Y poco más. Aquí os dejo un enlace para que os suscribáis al canal y nos hagáis la pregunta o duda que tengáis sobre vuestra mascota que os preocupe en ese momento. Aquí veréis un corazoncito que pone gracias, que es para, si os viene bien, que nos hagáis alguna aportación que dedicamos única y exclusivamente a poner más personas a responder vuestras dudas. Digamos que una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Y aquí en ese otro lado os pongo un vídeo con el cual, si lo veis, pues oye, nos ayudéis un poquito a crecer, que siempre viene bien. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de utilidad. Nos vemos en siguientes vídeos y sobre todo, y lo más importante, cuidaros mucho. Hasta luego.